Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro ahí me habré de postrar, y mi canto uniré a millones proclamándote Rey. Y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es. Y al que está sentado sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor. Reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es por Él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar, y mi canto uniré a millones proclamándote Rey. Y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es. Y al que está sentado sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor. Reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es por Él. Así es, chicos hermosos. Todo lo que existe y nosotros existimos porque a Dios le plació hacer a todos nosotros y a todo el universo para Él recrearse en todo lo hecho. Y bueno, pues hoy vamos a continuar con los estudios que estamos llevando. Estamos viendo promesas de la Biblia. Este es el video número 2. Hoy continuaremos estudiando las promesas de la Biblia, esas promesas que nos da la palabra de Dios. Y estamos viendo las promesas para nuestros descendientes. Hoy vamos a ver otra de estas importantes promesas que se encuentra en Deuteronomio capítulo 1 versículo 11. Y dice Jehová, es decir, el Señor, Dios de sus padres, les haga 1000 veces más de lo que ahora son y les bendiga como lo ha prometido. Moisés, como la historia de Israel, explicó los mandamientos de Dios al pueblo en cuanto a la entrada a la tierra prometida. Muchas veces es útil tener a un creyente sabio y maduro que nos explique lo que Dios dice en su palabra. Hoy esto se hace una realidad en la iglesia por los pastores y los sacerdotes. ¿Asiste usted a una iglesia regularmente? ¿Asiste a una iglesia cristocéntrica de su localidad? En ese lugar se ha cerciorado que la Biblia sea el libro principal
de estudio y que le enseñen el consejo de la palabra desde Génesis hasta el Apocalipsis? El reino de Dios no puede establecerse libremente en la vida de las personas si no tiene líderes sabios, piadosos y bien informados, llenos del Espíritu Santo de Dios, que nos enseñen claramente todo el consejo de la palabra, no solo una parte. No solo podemos crecer en santidad y fe, hay muchos rasgos de carácter que hacen a una persona más completa, es decir, capaz de enfrentar los problemas y crisis que naturalmente vendrán en esta vida. Por esta razón, nos necesitamos unos a otros para poder apoyarnos y también limar las asperezas de la carne que naturalmente traemos por vivir en este mundo lleno de maldad. El sentido espiritual de reunirnos, o mejor dicho, de congregarnos cada domingo, en primer lugar es para escuchar la palabra de Dios, lo que Dios tiene que enseñarnos en esa semana, y tal vez hasta una palabra profética por la clase de semana que Dios ya sabe que vamos a tener. Además, que dice la Biblia que en donde 2 o 3 personas están reunidas en su nombre, Dios está en medio de ellas. Otra maravillosa idea de reunirnos al menos cada semana es porque encontrarán a la familia que algunos no tuvieron y hallarán amigos y hermanos de verdad, personas que nos animen para tener una mejor vida en comunión con todos y así vivir a la manera de Dios, como a mí me gusta decirlo, a la manera de Dios y no a mi manera, ni a la manera del mundo, sino a como Dios manda en su palabra. Por todo esto y más es que congregarse es un mandamiento de parte de Dios para bendición de todos sus hijos y también por obediencia al Señor. También el Señor nos dio promesas para nuestros hijos. Por ejemplo, una está en Josué capítulo 14, versículo 9, que dice: Ciertamente la tierra que halló tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Si decimos seguir al Señor de todo corazón, Él moverá cielo y tierra para cumplir sus maravillosas promesas en nosotros. Él nos está prometiendo una tierra, y no solo una tierra en esta vida, sino una tierra eterna, para vivir con Él para siempre. En aquel tiempo, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, es decir, del mundo, ahora sería para nosotros cuando Dios nos llama, es decir, que entregamos la vida a Cristo. En aquellos años llevó a su pueblo al desierto y los estudiosos de la Biblia dicen que Egipto estaba cerca de la tierra prometida, que el viaje duraría pocos días. Pero al salir el faraón se enojó tanto y se fue tras ellos, porque faraón en la Biblia es un tipo de Satanás en aquel tiempo. Y el faraón se había arrepentido de haber dejado salir al pueblo porque para él eran sus esclavos. Es lo mismo que dicen que sucede cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo, nuestro Salvador. Dicen que el príncipe de este mundo se enoja tanto porque ya no somos sus esclavos, porque ahora somos hijos de Dios. Pero el Espíritu Santo que antaño protegió al pueblo de Israel, también nos protege a nosotros. Y dice la Biblia que Dios se vuelve un escudo de fuego alrededor de nosotros para evitar que sus bebés, es decir, a los nuevos creyentes, sufran algún daño. Y sucede como cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo. Espiritualmente se dice que el pasar de Egipto a la tierra prometida es como si espiritualmente nuestra alma pasara de lo físico a lo espiritual. Y la Biblia lo llama nacer de nuevo. Ahora para Dios
y Dios nos toma y nos traslada de las tinieblas de este mundo a su luz verdadera, que es su reino. Todo esto sucede en un abrir y cerrar de ojos, es decir, en un parpadeo. Muchas veces no nos damos cuenta porque no es algo que se sienta físicamente, es algo espiritual, y solo al tiempo de haberle entregado la vida a Cristo, comenzamos a darnos cuenta que pensamos y hablamos diferente a como hablábamos antes de entregar nuestra vida. Ahora hablamos más de Dios y cada día amamos más a Dios. Muchas más cosas también suceden en nuestra mente. Esto da una evidencia de que hemos nacido de nuevo. Por ejemplo, nuestros pensamientos ya no son como antiguamente. Por ejemplo, ya no pensamos acerca del dinero como antes. Antes sabíamos que el dinero era importante en este mundo para vivir, pero ahora no vivimos para el dinero, ahora vivimos para Dios. Y trabajamos y honramos a Dios con todos nuestros bienes, inclusive con el dinero. ¿Cómo es honrar a Dios con nuestro dinero? Respuesta: administrando lo mejor posible, porque ahora entendemos que todo lo que tenemos en este mundo viene de Dios y que todo daremos cuentas de Él al morir. Otra forma de honrar a Dios es obedeciendo sus mandamientos con respecto al dinero también y a todas las áreas de nuestra vida. Dios no necesita nuestro dinero. Él es el dueño del oro y de la plata de este mundo. Pero nosotros sí necesitamos obedecer a Dios en cuanto a cómo administrar bien el dinero, porque la obediencia siempre traerá bendición y la desobediencia traerá problemas, caos, conflictos, aflicciones. En cuanto al dinero, Dios nos pide que le demos una parte para el sostenimiento de su iglesia y el sueldo de los pastores para que siga habiendo recursos para enviar y sostener a personas que lleven el mensaje de salvación, es decir, el Evangelio, a todo el mundo. Dios nos pide obediencia y la Biblia también nos enseña la honra. El obedecer es hacer lo que Dios nos ha pedido en su palabra, y no por miedo ni por obligación, sino por amor. Pero el honrar es hacer lo que Dios no nos ha pedido, pero nosotros lo hacemos con todo nuestro amor para hacer sentir bien a nuestro Dios y a las personas a las cuales queramos honrar. En el caso de nuestro Dios debemos de conocerlo para honrarlo adecuadamente, es decir, con un corazón correcto y agradecimiento perfecto o agradecimiento sincero. Todo lo que sube al cielo en adoración y agradecimiento, luego baja a nosotros en bendición. En cuanto a las ofrendas que demos a Dios, además de un corazón recto para con Él, hay que buscar que sean cosas que a Él le agradan y no que le desagraden. Si no se tiene cuidado con esto, sucede que corremos el riesgo de dar a Dios como algo que Él no nos pidió y que no le agrada. Por ejemplo, siempre hubo y habrá pueblos que ofrecían cosas para que Dios no los castigara, decían ellos. Esto lo decían por miedo o lo hacían por miedo y desconocimiento de Dios. Y terminaron creyendo que había muchos dioses, sin saber que Dios es uno solo. Y terminaron haciendo sacrificios y ofrendas tan horribles de imaginarnos como el quemar vivos a bebés en hogueras, o para que Dios los prosperara. O también se imaginan quién contestaba todas estas ofrendas. De hecho, aquí en nuestro país, México, si se acuerdan, en las antiguas civilizaciones ofrecían a jóvenes vírgenes que arrojaban en los volcanes activos y otras veces les sacaban el corazón también. Esto era ofrenda a sus dioses. Así nos damos cuenta que la mente sin Dios y sin conocer
lo que le agrada a Dios se enloquece por el pecado. Dios lo sabía, por eso cuando crecía la maldad en los diferentes pueblos, Dios permitía grandes destrucciones, como lo vimos en el diluvio con Noé o en Sodoma y Gomorra. Por esta causa un día el Señor decidió dejar su trono y su forma de Dios para venir a esta tierra a mostrarnos la única verdad y el único camino que nos lleva a la verdadera vida allá en el cielo para siempre. Jesucristo mismo lo dijo al inicio de su ministerio. Está en San Juan capítulo 14, versículo 6, que dice: Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Y en el capítulo 10, versículo 9 de San Juan, dijo Jesús: es la única puerta que al pasar por ella entrará al reino de Dios. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando nos habla de reino de Dios? Un reino nos indica un lugar donde gobierna un rey, y esto se refiere directamente a la promesa que estudiamos hoy, que dice que Dios nos dará a nosotros y a nuestra descendencia un lugar donde habite Dios para que vivamos con Él para siempre. En este mundo hay 3 gobiernos, espiritualmente hablando, claro. Número 1 es el gobierno del mundo. El gobierno del mundo no decidimos entrar nosotros por nuestra propia voluntad, sino que llegamos a este mundo por voluntad de Dios, naciendo en un cuerpo físico. Cuando vamos creciendo, vemos cómo de este mundo que existe hay mucha maldad y que muchos de sus habitantes han elegido ese camino perjudicando a todo su alrededor. Ellos no saben nada, no les ha dicho que existe otro camino que los libera de esa ira y frustración por haber nacido en un mundo caído de la presencia de Dios. Todos los habitantes en este mundo nacemos separados de Dios y existe un abismo entre el cielo y la tierra, cuyo único puente para cruzar al cielo Dios nos lo dio y se llama Jesucristo. Pero para cruzar este puente se debe de tomar una decisión. Dice la Biblia que todo ser humano al menos una vez en la vida tendrá la oportunidad de decidir qué camino tomar, si el camino del mundo o el camino de Jesús. Alguien de alguna forma le hablará en el Evangelio, que es la buena noticia de que se puede librar de caer al abismo al final de su vida y cruzar por el puente que es Jesucristo nuestro Redentor. Número 2. También existe otro reino que es el reino del diablo. En este mundo también existe ese reino que es el responsable de todo lo malo y es el reino de Satanás. A este reino también se entra al nacer en este mundo, porque por el pecado toda la tierra, dice la Biblia, que está bajo maldición. La Biblia se encuentra bajo el poder del maligno. Esto está en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Esto quiere decir que aunque los seres humanos quisiéramos portarnos bien e ir al cielo, no podríamos por nosotros mismos, porque desde que nacemos estamos esclavos del pecado y desconectados de Dios. Es como si fuéramos árboles plantados en este mundo. No podemos trasplantarnos nosotros solos. Necesitamos la mano de Dios para que nos desarraigue del gobierno de este mundo y del gobierno del maligno. Esto lo explica el libro de Romanos capítulo 6, versículo 12, donde dice que no permitamos que el pecado reine en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcamos en sus concupiscencias. También el Evangelio de Juan capítulo 8, 34 nos dice que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Recordarnos y darnos una vida nueva
siendo trasplantados de las tinieblas al reino de Dios, que es el reino de la luz eterna. Así entramos en el tercer reino, que es el reino de Dios. El reino de Dios se le llama al gobierno de Dios, que gracias a Jesucristo que vino a esta tierra, lo estableció. A este gobierno se entra en el momento en que ya podemos decidir conscientemente, y Dios nos da en esta vida la oportunidad de decidir en dónde queremos pasar nuestra eternidad. Si somos almas eternas y al pasar por esta tierra, Dios nos da la oportunidad de decidir si queremos pasar la eternidad en su presencia o fuera de ella. Desde esta vida decidimos vivir si en las corrientes de este mundo, como todos los demás pecadores, o con los deleites pecaminosos que hay en este mundo, o en total rebeldía contra Dios, rebelándonos y matando, destruyendo y causando daño a todo mundo. Esto es lo que eligió ser el maligno. Juan 8:39 al 59 nos explica claramente el Señor cómo actúan los malos. Para si ustedes quieren leerlo en su Biblia, es Juan 8 del 39 al 59. Tal vez en este punto alguien que nunca le hayan explicado para qué nacemos en esta tierra pueda decir, pues yo no creo estar bajo el gobierno del diablo. Yo no he robado, ni matado, ni destruido a nadie. Mi padre no es el diablo. Y yo le diría, gloria a Dios, que lo ha librado de caer en esas horribles trampas del maligno. Usted es uno de las millones de personas que en este mundo tratan de tener una vida buena, de no hacerle daño a nadie. En este caso, tenemos grandes ejemplos, como podría mencionar algunos, por ejemplo, el Mahatma Gandhi o el Siddhartha Gautama, más conocido como Buda, o el Nelson Mandela, que vivió para defender la libertad y la igualdad de su pueblo. Hay muchos grandes seres humanos que a través de la historia existieron y dejaron muchos buenos valores e ideales. De hecho, todos tienen miles de seguidores y también tumbas donde los llevaron y les llevan aún hoy ofrendas después de muertos. Pero podemos decir que aunque lo que hicieron fue muy bueno a los ojos de este mundo, ellos probablemente no trascendieron la barrera del abismo, porque el único puente para cruzar ese abismo es Jesucristo. Todos estos buenos hombres seguramente tuvieron la única oportunidad de decidir en su vida si creían en el Salvador de este mundo o no. Podemos estar seguros que se les presentó el Evangelio, al menos una vez en la vida, porque la Biblia nos dice que Dios pone una medida de fe en cada ser humano para que una vez que escuchen el Evangelio puedan creer. Pero si ponen esa medida de fe en otra cosa, entonces no pueden creer, no llegaron a creer el Evangelio y en el unigénito Hijo de Dios. Y no sabemos, tal vez al llegar al cielo allá nos encontremos con alguno de estos grandes hombres, porque en vida hayan creído en Jesucristo para su salvación. Eso ahorita no lo sabemos, solo Dios lo sabe. Pero lo que sí sabemos ahorita es que Jesús mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre solo a través de mí. Y como muestra de esta verdad que Jesús nos dijo, es que en la tierra Jesús murió y hay una tumba, igual que la tumba de los grandes hombres. Pero a diferencia que es la tumba de Jesús, no hay restos de él. La tumba está vacía, porque nuestro Señor resucitó. Y además, hace 2020 años,
aún hablamos de Él y hay miles de creyentes seguidores que damos testimonio de que Dios es real y que todo lo que dice su palabra es verdad. Y que de la misma forma en que Jesús resucitó, que nosotros también un día resucitaremos para vivir eternamente con Él. ¿Cómo estamos tan seguros de que Jesús nos llevará al cielo? Respuesta: porque hemos decidido en esta vida poner toda nuestra fe y toda nuestra confianza en su palabra, porque sabemos que Dios no miente. Y al entregar nuestra vida a Jesús, Él nos dio de su Espíritu Santo a morar dentro de nuestro corazón. Y el Espíritu Santo nos afirma y nos da convicción de que todo lo que dijo Dios en la Biblia es verdad. Que Jesús es Hijo de Dios y que Él es nuestro Redentor y Salvador. Pero todo comienza con creer, es decir, poner nuestra medida de fe en el Evangelio y haber decidido darle nuestra vida a Dios. Jesús es nuestro Redentor. Alguien podría preguntar, ¿qué es Redentor? Redentor es alguien que paga el precio por otra persona. En tiempos de esclavitud, en la antigüedad, había señores muy ricos que iban donde vendían esclavos y los compraban para su servicio. Este señor recibía un título de propiedad avalado por el gobierno de ese lugar, donde decía que esa persona que había comprado ahora le pertenecía, y porque lo había comprado por tal precio, él podía hacer lo que quería con él. Y todos decían que lo había redimido. Ahora ya comprendemos que antes de entregar nuestra vida a Jesucristo, el enemigo o el adversario nos tenía esclavos del pecado, llevados a nuestra alma hacia la muerte y la condenación eterna, separados de Dios para siempre. Éramos esclavos del pecado. Pero gracias a Jesucristo vino y pagó nuestro precio justo delante de Dios por todos nosotros. El precio por la salvación de un pecador era la muerte, porque la paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Por eso Jesús tuvo que venir y entregar su vida a cambio de la nuestra. Por eso dice la Biblia que Jesús es nuestra justicia. Romanos capítulo 10, versículo del 4 al 17. Esto quiere decir que la justicia de Dios por ser pecadores vino sobre Cristo para que nosotros al morir seamos hallados santos, es decir, apartados para Dios por causa de la salvación de Cristo y la constancia de propiedad de nosotros para Cristo. Y esta constancia de propiedad se encuentra en el cielo, en un libro. Dice la Biblia que allá en el cielo hay un libro donde están los nombres de todos los redimidos de Jehová. Y ahí está nuestro nombre escrito desde que le entregamos nuestra vida a Cristo. Esa es la constancia de que ahora le pertenecemos a Dios y que ya no estamos bajo el gobierno de este mundo. Al gobierno de Dios se entra por fe. Es la razón por la que Dios nos dio a todo ser humano una medida de fe, para que en el momento en que nos presentaran el Evangelio pudiéramos creer. Al creer en nuestro Redentor Jesucristo, entramos por su gracia al reino de Dios. Gracia significa regalo inmerecido y quiere decir que Dios nos hace nacer de nuevo, ya no solo de carne y sangre como seres humanos, sino ahora nos hace nacer espiritualmente hablando. Todo el capítulo 3 del Evangelio de San Juan explica el Señor Jesús a Nicodemo qué es lo que se debe de hacer para entrar al cielo, y es nacer de nuevo.
Alguien podría decir, pero si yo pertenezco a Dios al momento de entregar nuestra vida a Dios, ¿por qué Papá Dios no me lleva inmediatamente al cielo? ¿Por qué tenemos que quedarnos aquí en la tierra? Respuesta. Desde antes de nacer, Dios ya escribió un plan para nuestra vida con un tiempo estimado según su soberanía, para que cada uno de nosotros tengamos la gran oportunidad de ser parte de la gran cosecha de almas que Dios estima salvar en tanto dura la tierra. Dios podría haber dado el privilegio de evangelizar a los ángeles, que tiene millones, y les aseguro, chicos, que lo harían perfecto, mejor que cualquiera de nosotros. Pero a Dios le plació encomendarnos esa importante misión para hacernos parte de Él, de su vida, de sus intereses como hijos y familia que ahora somos de Jesús. Y así cuando lleguemos al cielo, ya no llegaremos con las manos vacías, sino que cada uno al menos llevaremos a otra persona para presentarle a Dios. Entonces Dios se pondrá muy contento y todos siendo muchos, en esencia, seremos uno solo por haber participado en la salvación de algunos de nuestros hermanos. Y así también Dios nos hace uno con Él, a imagen de Cristo Jesús, nuestro hermano mayor, como enseña el Evangelio de San Juan, capítulo 17, que pueden leer todo el capítulo para comprensión de esta palabra. Todos beberemos en poca medida de la copa que el Señor Jesús bebió al salvarnos. Esto está en Mateo capítulo 20, versículo 22. Por eso dice la Biblia que sembramos con lágrimas, pues cuesta mucho trabajo evangelizar, pero después entraremos felices. Esto está el Salmo 126:6, porque ahora somos hijos de Dios y amamos lo que Dios ama, y nos interesa que nadie se pierda y que todos vayamos al cielo. Por eso es importante esta promesa que estudiamos el día de hoy, porque la redención del alma es para todos, nosotros y toda nuestra familia. Dice que cuando entre el Evangelio en una casa, toda la familia tendrá la oportunidad de ser salvados por nuestro Señor. Oremos. Gracias, Padre, por habernos rescatado y hacernos parte de ti mismo. No tenemos con qué pagar tanta bondad. Además de ahora ser tus hijos, nos das los mismos derechos que Jesús y nos haces partícipes aquí en vida de una herencia material que estamos estudiando, pero también una herencia celestial cuando llegamos allá al cielo. No tengo más que pueda decirte, sino solamente gracias. Muchas gracias, amado Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Y bueno, si es primera vez que usted ve un video como estos, que nunca le ha entregado la vida a Cristo, yo le quiero pedir por favor que haga esta oración conmigo si es hoy el día en que quiere entregarle la vida a Jesús. Por favor, repita conmigo y dígale: Señor Jesús, yo te necesito. Por favor, sálvame. Reconozco que soy pecador y que he vivido alejado de ti. Por favor, ven a mi corazón y quédate conmigo. Yo creo que tú en la cruz del Calvario llevaste todos mis pecados y por tu muerte y resurrección yo he sido perdonado. Gracias, Señor Jesús. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Envía tu Santo Espíritu para que me guíe por toda mi vida hasta llegar hasta ti. Amén. Y bueno, si hizo usted esta oración, yo lo felicito. Le recomiendo que compre una Biblia. La puede ir leyendo pues desde el principio, desde el Génesis hasta Apocalipsis. O si gusta comenzar por el Evangelio de Juan, ahí le va a mostrar la Biblia más claramente qué es lo que ha hecho
con esta oración que se llama oración de fe, oración de entrega. ¿Y qué es lo que Dios vino a hacer a esta tierra? Ahí está muy bien explicado. También le recomiendo que vaya a una iglesia, a una congregación cristiana, donde le hablen de la Biblia, donde le enseñen la palabra de Dios, que es la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y bueno, los voy a bendecir a todos ustedes y les doy gracias por haber visto este video. Padre, en el nombre de Jesús, hoy quiero bendecir a estas personas que te han recibido como su Señor y Salvador. Espíritu Santo, por favor, ven y posa sobre ellos, séllalos con tu amor y límpialos de toda iniquidad y maldición. En el nombre de Jesús te lo pido. Creemos que hoy se ha abierto el reino de Dios para ellos y que de hoy en adelante tú estarás con ellos todos los días de su vida, así como tú nos lo has prometido, hasta que vengas por nosotros o nos lleves a toda tu iglesia hasta contigo. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Chicos, que tengan una bonita semana y si Dios quiere, les hablaré luego.